Buenas tardes, señores. ¿Cómo va todo? Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas, el número 16. ¿Quién lo hubiera dicho? Y vamos con Maipú. Maipú a todo nada. Estoy con mis compañeros de ruta, Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y con Jorge Vigo. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo están todos? Perfecto. Bueno, finalmente salimos del Pacífico, estuvimos muchos días, nos quedamos como nunca en una linda temporada en Guadalcanal. Hemos salido y hemos venido para estos pagos. Otras épocas. Guille, ¿querés contar qué es lo que vamos a ver hoy? Sí, nos fuimos del Pacífico, de un lado del Pacífico, y nos vinimos al otro lado, ¿no? Pero no Sí, estamos sí, no, saliendo pero no todavía. estamos en una Estamos en el isla Pacífico. llena de mosquitos, una cosa un poco No, más seca. no. Sí, una cosa, y más tradicional. Vamos a desarrollar la batalla de Maipú, una batalla muy interesante, porque nada hacía prever que pudiera resultar como terminó, con una victoria. Eso lo sabemos todos, creemos, ¿no? Acabas de spoilear la historia. Oh, sí, pero viene de una derrota muy importante, y que viene no solamente de la derrota militar, sino hasta de un cierto estado de pánico en la capital, en Santiago, dudas sobre si no sería mejor volver al brazo amable, cálido De la madre patria. de la madre patria y al letargo eterno. Así que esta batalla cambia todo. Y es un ejemplo también de un ejército que tiene capacidad para regenerarse, que tiene mandos con capacidad también para percibir la situación y que está bien adiestrado. Solamente ejércitos con esas condiciones pueden hacer lo que va a suceder en Maipú. Y el genio, ¿no? El genio. Y el genio, por supuesto, pero el genio de nuestro amigo San Martín, es haber sido un tipo brillante, que eso se lo debe a él y a sus experiencias, pero que se rodeó no de ineptos, no de aduladores, sino de otros tipos que eran brillantes. Bueno, esto es algo que Jorge suele decir, ¿no? La genialidad también se manifiesta de esa forma. Jorge. Sí, digamos, la gran virtud de los grandes comandantes es, cuando constituyen sus ejércitos, es elegir y formar a sus segundos jefes, a todos los que los van a acompañar. Y San Martín lo ha hecho con la rigidez y la inteligencia necesaria. Si no hubiera hecho eso, es imposible haber salido de Mendoza, digamos. La gran habilidad de San Martín está no solo en comprender la guerra, sino en poder estructurarla y además elegir los instrumentos para ir a la batalla. Eso la verdad que es absolutamente admirable, absolutamente admirable. Y todos los resultados que él obtiene se obtienen de allí, de su inteligencia y su capacidad y su selección de personal. Personal que a su vez responde a esa elección. Es decir, no son, digamos, gente que por su propio ego se siente halagado por la elección y después no cumple, no, por el contrario. Cumplen y cumplen muy bien, como vamos a ver en estas dos batallas que tenemos por delante. Jorge, es una elección, ¿no? Perdón, es una elección para otros campos también, porque cuando uno se rodea de tipos mediocres, la supuesta inteligencia del tipo que los acumula toda a la parva de mediocres, no genera una superación. En general, el resultado de todo eso es mayor mediocridad, porque una persona no puede controlar todos los detalles. Y esto en el campo militar es muy, muy importante, porque un comandante, a contrario sensu de algunas doctrinas, corrientes de pensamiento, no puede estar en todo. No puede estar percibiendo todos los problemas. Tiene que delegar en sus subalternos, que tienen que tener capacidades, para atender a un montón de cosas que él no puede atender per se, ¿no? Exactamente. Sí, la clave del comando es orquestar el equipo de trabajo y después saber delegar y confiar en esas delegaciones. Tal cual. En todo combate. Tal cual. Bueno, largamos desde abajo, ¿no? Largamos para ir subiendo como con el rebote.
Paso, si querés, Jorge, al primero. Sí, sí. Acá estamos. Bueno, este es el terreno de Cancha Rayada. Cancha Rayada, ¿de dónde proviene? Después de no poder tomar Talcahuano, el ejército patriota debe replegarse. Y hay una expedición que viene del Perú, que entra precisamente por Talcahuano, y frente al repliegue patriota, empieza a presionar, no a perseguir todavía, pero sí a presionar para subir y llegar a Santiago, que es la clave de la campaña. Y se van a encontrar acá en el campo de Cancha Rayada. San Martín lo elige, es un campo encuadrado en obstáculos geográficos, pero tiene por delante un terreno donde se puede brindar una batalla. Él dispone su ejército en 2 líneas, que son las 2 divisiones que tiene el ejército, y espera el despliegue eventual de los españoles que vienen del pueblo de Talca para enfrentarlos. ¿Qué es lo que sucede mientras se está armando esto? Algunos habitantes de Talca, particularmente uno, que dicen que fue un hacendado, se cruza al bando patriota y le informa cuál es lo que se dice que están planeando los españoles. El ejército español, el comandante de la fuerza española es el general Osorio. A mi modo de ver, un hombre elegido más probablemente por sus contactos en la corte que por sus habilidades militares. Comparto. Sí, y tiene un segundo comandante que sí es el que sabe, que es Ordóñez. Y hay otro más que es Primo Rivera, que también son buenos comandantes. Es decir, fíjense, al revés de lo que veníamos hablando, acá tenemos un muy mal comandante a la cabeza que tiene la suerte de que le han entregado, bajo su mando, comandantes de buena calidad. Sí, pero no puede equilibrarlos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si tuviera tenido el amigo Osorio la capacidad para equilibrarlo, sacar provecho, pero ni siquiera eso. Osorio, le voy a defender una sola cosa después cuando avances ahí sobre el tema de la Cancha Rayada a Osorio, y después le voy a pegar duramente. Pero una cosa sí le voy a defender. Bajemos un poco, bajemos a la próxima placa. Acá, como ven, el terreno está enmarcado, es decir, o se pelea donde están las figuras de las unidades, o no hay mucha posibilidad de movimiento fuera de ellos. Es decir, si no se pelea así, habrá que buscar otro terreno. ¿Qué sucede? Hay una diferencia numérica importante entre españoles y patriotas. Esto, por supuesto, le hace dudar a Osorio qué actitud tomar. Y Ordóñez se le ocurre plantear una batalla nocturna. ¿Por qué? Porque lo que dice Ordóñez es: durante la noche podemos explotar nuestra inferioridad numérica, eligiendo puntos de ataque, sorprendiendo a las fuerzas patriotas, y entonces provocar una suficiente cantidad de bajas para disminuir la diferencia numérica genérica que tienen las dos fuerzas. Osorio esto lo va a aceptar porque realmente no tiene ninguna otra idea a mano. Primo Rivera lo apoya también. Entonces se plantea el plan de ataque nocturno. Ahí me puedo hacer una leve interrupción. Eso es lo que yo le reconozco al tipo, que en su ineptitud, por lo menos, tomó ese riesgo, porque en esa época, principios del siglo XIX, todo lo que era relacionado a un ataque nocturno estaba visto con mucho recelo. Era extremadamente dificultoso poder controlar las tropas, inclusive luego del ataque, ¿no? Sí, digamos, incluso hoy las operaciones nocturnas son complicadas. En este momento es una aventura, pero a ver, visto desde Ordóñez, más que una aventura,
es un riesgo calculado. Sí, Es una sí, gran sí, 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 sí. oportunidad. Ordóñez pensó, y creo que pensó bien, y que podía regularse eso en función de sorprender a un ejército que no esperaba un ataque y que hasta este momento, para Ordóñez y para Osorio, estaba formado frente a ellos en dos divisiones paralelas, esperando eventualmente un combate al día siguiente u otros días Claro. posteriores. Sí, 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 en eso coincido. En eso Así que coincido. aquí está bien planteado. ¿Qué sucede? Este plan, como sucede en los países latinos, empieza a filtrarse. Y entonces hay gente de Talca que lo conoce y uno de los que se informa de esto cruza al bando patriota y se le informa a San Martín. Le dice que lo van a atacar por la noche, tiene alguna idea de que van a hacer 3 columnas, pero por supuesto es una información muy débil en ese sentido. Entonces San Martín, ¿qué decide? Él se entera alrededor de las 2 de la tarde. Decide que en vez de tener el ejército dispuesto en dos líneas paralelas, una a vanguardia, digamos, una detrás, mover esas divisiones de donde están, que es, digamos, en el dibujo frente a las líneas rojas que están avanzando, moverlas hacia el sur en relación al dibujo, ¿no? Y ponerlas al flanco de donde avanzarían las fuerzas españolas. Digamos, esto sería una contrasorpresa. Sí. Los españoles avanzan hacia donde esperan que están las fuerzas patriotas, que es hasta donde han visto ahora, y San Martín lo que pretende es colocárselos al flanco izquierdo y aún de noche atacarlos por allí. Es una contrasorpresa muy bien planteada, pero lo que va a pasar, a ver si creo que hay una placa de esto, lo que le va a pasar, acá está, lo que le va a pasar es esto que está acá. Este es el movimiento que pretende hacer San Martín. El problema es que no es tan fácil mover las dos divisiones de donde están a este cerro que se ve en la parte superior del gráfico. Y esto lleva mucho tiempo. Incluso hay batallones que se van a ir cruzando en el camino y esto hay que reordenarlo. El comandante de esta división es el coronel Quintana. Pero Quintana, que es prácticamente forma parte del consejo directo con San Martín, va a hablar con San Martín sobre esta operación que están planteando, y el que queda a cargo de la división es el coronel Las Heras. Y Las Heras dirige todo este movimiento. Esto hay que ponerse en la época. Bueno, esto le lleva prácticamente todo el día. Claro, Jorge, discúlpame, hay que entender esto, para explicar, no para la gente que nos está escuchando, ¿no es cierto? Estas tropas estaban mirando hacia una dirección y de golpe tienen que salir hacia retaguardia, formar en columna, empezar a marchar hacia una dirección que está de un cerro que está a unos metros de donde está la posición. Las tropas que están formadas más atrás, es decir, los otros batallones, el 3, el 7, etcétera, etcétera, tienen que esperar que ese se vaya moviendo o moverse a través de ese a un costado, ir ampliando todo ese espacio, y al mismo tiempo que van haciendo eso, prácticamente se van apretando contra la segunda línea que está a retaguardia. Y es una maniobra complicada. ¿Y esto, a qué distancia estaban los realistas? ¿Como no podían percibir que ya se les había filtrado el plan? No sé las distancias, pero tenés semejante movimiento, ¿no? No, pero el tema está en que no mantuvieron lo que tenían previsto hacer, así que no han de haber percibido absolutamente nada. Además, es una cosa, nosotros lo vemos así en un gráfico, y esos movimientos en vivo, en el terreno y demás, no son tan claros. Tal cual. Yo veo que mi enemigo se mueve, pero tengo que interpretar qué está haciendo. ¿Se está replegando? ¿Se está reordenando? ¿Se está preparando para atacarme? No es tan claro, visto en vivo, digamos, del lado español, qué es lo que puedan estar haciendo. Si vieron algún movimiento, deben haberlo considerado un reordenamiento de la línea para la defensa.
pero no un movimiento de este tipo como para ponerse al flanco de su eventual ataque. Además, no hay crónicas de que haya habido algún tipo de avanzada de patrullas, de tipo así de exploración, que tendría que haber sido de caballería ligera, para observar y salir para atrás, corriendo a informar, reportar las cosas. Sí. No hay. Si hubiera habido algún tipo de movimiento realista en ese sentido, tendría que haber habido alguna cobertura de las tropas de San Martín para darle cierta protección a esto, ¿no? Y se hace, me parece, con la cierta seguridad de que no había capacidad de detección del movimiento, si no, no darían. Sí, no, incluso va a haber una acción que va a ser precisamente Las Heras, que, digamos, muestra que acá eso no se hizo. En las batallas, así, en general, el día anterior sobre todo, hay lo que se llama fuegos de escaramuza, movimientos de pequeños grupos de tropas que se van vigilando y hostigando hasta que las fuerzas principales están preparadas para atacar y demás. Acá no hay ningún indicativo de eso. Así que, digamos, el plan español parece bueno, pero no tiene la previsión de asegurarse el objetivo o el blanco del ataque. Así que, y vuelvo a lo mismo, en el campo de batalla hay muchas batallas donde un comandante ve un movimiento enemigo y lo interpreta mal. No entiende lo que pasa y termina siendo sorprendido. Y este movimiento al flanco que vos estás diciendo de Las Heras, como acabas de expresar, va a ser decisivo para una afectación de las tropas realistas en su ataque en cancha rayada, ¿no? Claro. Ahora fíjense que todo esto empieza a las 2 de la tarde con la recepción de la información y la columna de Las Heras recién termina de acomodarse, digamos, a las 8 de la noche. Así que ya está avanzado el día. Ya está avanzado, estamos muy cerca de la hora del ataque. Y lo que esto indica es que no ha habido tiempo, o se ha manejado mal el tiempo, eso no sabemos, para mover también la segunda división. Con lo cual el ejército patriota va a quedar dividido, digamos. Uno en la posición original, que es donde los españoles van a atacar, y otro en la posición de contraatacar el movimiento español. Así que esto, digamos, debilita la defensiva o la contraofensiva que planea San Martín. Si bajamos a la suerte de L, ¿no? Se hace la suerte de L. Acá está los batallones en azul oscuro, que es la división que queda en la posición original, y los batallones en color celeste es la división de Las Heras, que está al flanco del avance español. Y así lo que hablábamos recién, se ven unos puntitos azules, celestes con borde azul. Eso fue una posición de escaramuza. Es decir, ¿qué es lo que hace Las Heras? Las Heras destaca, creo que fue una compañía del 11 de infantería, por delante de la posición, precisamente para tratar de detectar el movimiento español y eventualmente hostigarlo. ¿Por qué? Porque esto se hace siempre en las batallas de esta época, pero más siendo de noche. La vigilancia es imprescindible aquí. El ataque inicia, según se dice, alrededor de las 9 de la noche. Como muestra aquí, 3 columnas. Osorio no participa en la conducción directa acá. El que conduce directamente es Ordóñez. Comanda la columna central, pero también dirige directamente las columnas de la Torre y de Primo de Rivera. Al principio todo parece marchar bien, pero lo que va a suceder es que los primeros encuentros los va a marcar precisamente el piquete avanzado de Las Heras, lo que va a hacer que la columna de la Torre tuerza el rumbo sobre la marcha de la columna de Ordóñez. Es decir, toda columna... repliegue sobre el centro. Claro, toda columna de marcha de soldados, cuando es hostigada por el fuego, tuerce su dirección de marcha para apartarse de ese fuego que recibe. Entonces, esto va a provocar cierto desorden en las líneas de marcha previstas por Ordóñez. De todas maneras, el avance español
tiene éxito porque alcanza la división inmóvil, digamos, que había quedado el ejército patriota. Pero el hostigamiento de fuego que hacen las Heras es el que provoca la mayor cantidad de bajas en la batalla, para los españoles, obviamente. Ahí no tenemos, perdón Jorge, no tenemos los datos, ¿no es cierto?, de la capacidad de visibilidad durante la noche esa de Cancha Rayada. Uno tiene que tender a presumir que algún nivel de luminosidad tiene que haber habido como para que los tipos se pudieran guiar y detectar, tomar por ejemplo como referencia la altura que estaba detrás de las tropas patriotas, ¿no es cierto?, para poder marchar. Es decir, sin una referencia más física en el terreno, en esa época, más o menos visible para los comandantes de las columnas y algunos comandantes subalternos, la posibilidad del choque de columnas, de perder el rumbo, de perderse entre sí, es creciente. Si a eso le sumás que empezás a recibir fuego de un flanco y que te desplegás, ¿no es cierto?, sobre el centro, la confusión es tremenda y es muy difícil controlarla o minimizarlo. Una vez que yo imagino ya tropas realistas entremezcladas operando contra las tropas. Ahí te iba a decir, patriotas. O sea, Claro. ¿de qué luminosidad estamos hablando? ¿De la luna, digamos? Claro, la luz de las estrellas, la poca luminosidad. Por eso, que hay. completo. ¿Cómo distinguen ahí, una vez que se cruzan, en esas flechitas, una vez que ingresan por el centro y ya los tenés a todos mezclados? ¿Cómo se distinguían? ¿Cómo distinguís ahí? Mira, aún hoy, cuando vos vas, operás de noche, lo que estás viendo son sombras. Si vos estás utilizando visores nocturnos y todo ese tipo de cosas, No, claro, sí. ese tipo de cosas, ves imágenes, pero es muy difícil, no ves distinguir los colores de los uniformes para esa época. ¿Me comprendés? Entiendo, de por noche, eso. salvo que lo tuvieras pegado a un tipo al lado tuyo y que se produzca un resplandor por un chispazo de un disparo o alguna cosa así, no, son todos iguales, ¿me comprendés? Es muy Exacto. difícil. Es muy difícil esto, o sea que por eso y ya el dispositivo realista de 3 columnas para hacer un ataque nocturno tiene su complejidad. ¿Me comprendés? Porque esas mismas tienen que ir por determinados carriles para no cruzarse y no producirse eso que estamos hablando, ¿no? Es una apuesta fuerte. Sí. Sí, en realidad el instinto de las unidades por su formación y por su instrucción diría que todo lo que está al frente es enemigo y todo Claro. lo que está Exacto, exactamente. Van a disparar a lo que es imposible. Al bulto. El fratricidio va a estar. Debe haber habido muchos de los realistas que fallecieron o quedaron heridos. Debe haber sido también producto del fuego propio. Eso no se va a saber nunca. Sí, eso sí, se dice que hubo mucho fuego propio del lado español. Porque, ¿qué pasa? En el gráfico está todo muy ordenado y prolijito. Claro. Pero la realidad es una muchedumbre moviéndose de un lado para el otro y tratando de escuchar voces de mando y tratando de conseguir algún De que no los maten. Claro. Sí, con armas que disparabas una vez y tenías que detenerte. Exacto, para volver a cargarla, ¿no? Ahora les iba a preguntar de qué estamos hablando, con qué tipo de armamento estaban, pero no los quiero detener en el medio de Cancha Rayada acá. Son como las 12 de la noche, más o menos, digamos. Estamos llegando a ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Dentro del desconcierto y del desorden de la batalla, del caos de la batalla, como diría Napoleón, el batallón de Cazadores de los Andes logra desprenderse de su posición y pasar por detrás de los españoles para unirse a la división de las Heras. Aquí probablemente también hayan recibido algo de fuego propio al acercarse a la segunda división. Los españoles están muy encima y acá empieza a jugar el factor psicológico de la batalla. Obviamente que todos, la mayoría, o por lo menos la mitad del ejército patriota está sorprendido, desconcertado y en un caos profundo. Las Heras está dominando, por lo menos hasta ahora, su situación. ¿Y qué es lo que sucede? San Martín, y esto a mí me gusta esta parte de la campaña porque lo muestra como un ser humano. San Martín empieza a enfurecerse. Piensen, el tipo conoce el plan español,
ha hecho todo lo posible para tratar de evitarlo, no tuvo tiempo, no le salió, la sorpresa no es total, pero se le vienen todos los españoles encima, ha dividido el ejército porque era la condición de un eventual reordenamiento, y empieza a ponerse muy nervioso. Según se cuenta, ya cerca, entre las 11 y las 12 de la noche, San Martín ordena 2 veces por lo menos que los granaderos a caballo que tienen a mano formen para atacar. Y el problema es que nadie sabe atacar qué. Claro. Claro, en furia, San Martín ordena ataques a la nada. Y por supuesto, Sapiola y sus comandantes adjuntos tratan de hacerle entender. Pero está tan furioso, tan enojado y probablemente tan desesperado por la situación que insiste varias veces. Según se dice, después, ya avanzada la medianoche, prácticamente a San Martín lo tienen que sacar entre los oficiales de su Estado Mayor de la batalla, porque no quiere abandonar, es decir, sí busca permanentemente un ataque, una posibilidad de cambiar la situación. Qué bárbaro, qué bárbaro me esto. parece, ¿no? Es que lo que sabía, lo que podía predecir es que el camino a Santiago se abría. Claro, claro. Él sabía que si perdía todo ahí, y esto va a ser importante para la madrugada siguiente, se perdía todo. Se perdía todo. Ahora, en esa mezcla emocional, no se daba cuenta de que no había manera de resolverlo allí el problema. Claro. Que había que replegarse de una manera. De todas maneras, en estas condiciones un repliegue ordenado resulta imposible. No, lo que va a pasar es un milagro. Un milagro de la cera. Un milagro. Aquí sí, digamos, como resultado, es decir, lo que va a ir avanzando, ahora que lo podemos sacar a San Martín del lugar y liberar la posición de las tropas aliadas que quedan para que cada una abandone el campo de batalla y salga de la mejor manera posible. Acá lo que se va a perder es el parque y parte de la artillería. Y algunas bajas. En realidad tuvieron más bajas los españoles por la acción de las Heras, con lo cual el plan español del todo no habría resultado para equilibrar el número, al menos por las bajas. Sí, ahí te quería sumar perdón por la interrupción, ¿no? Esta cuestión. Acá tenemos que en Cancha Rayada los españoles, por lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Ellos no logran numéricamente una ventaja, pero crean una ventaja de tipo psicológico sobre su enemigo. Crean la necesidad de que se han quedado disminuidos gravemente, ¿no es cierto? Y crean el caldo para la situación que vamos a relatar después que se crea en Santiago. Y también quiero rescatar un término que utilizaste, que a veces acá entre nosotros es olvidado, que es la palabra aliado. Este ejército que San Martín está comandando en Cancha Rayada es un ejército binacional, es un ejército de argentinos y de chilenos. Y eso a veces acá no se recuerda, se cree que eran granaderos y todos argentinos luchando por... No, era un ejército argentino-chileno. Sí, parece que es importante para tanto chauvinismo local, ¿no? Sí, bueno, con lo que implica manejar un ejército aliado en tanto a las obvias rispideces de idiosincrasia nacionales, digamos, y la coordinación entre jefes, sin problema. Jefes acá, donde además O'Higgins resulta herido. Cosa que también se olvida entre ciertos sectores acá en Argentina, ¿no? Que se minimiza O'Higgins. O'Higgins fue un factor importantísimo para toda la acción de San Martín en Chile y en Perú. Y el tipo era un tipo de coraje. No tenía quizás la capacidad militar de San Martín, pero era un tipo de un coraje inmenso. Claro, es indudable, e incluso aquí también se da algo que rara vez se da en los ejércitos, digamos, bicéfalos. San Martín y O'Higgins se coordinan muy bien. Sí, porque, tal cual. Como vos dijiste, O'Higgins es un hombre de coraje, un buen oficial, pero digamos su mayor habilidad estuvo en el manejo político de la revolución. Tal cual, tal cual. San Martín puso su habilidad que fue el manejo militar. Claro. Y los coordinaron muy bien eso.
Y eso no fue magia, como dirían algunos, porque eso lo reconoció San Martín cuando en la época de lo que dicen los chilenos, la patria vieja, después de Rancagua y los chilenos cruzan de este lado de la cordillera, a la par de O'Higgins, cruza uno de los Carrera, ¿no es cierto? Sí. Y San Martín opta por O'Higgins, no por Carrera, para formar el ejército de los Andes, ¿no? O sea que desde el arranque capta en O'Higgins el inmenso potencial que el tipo tenía para liberar Chile. Sí, indudable, indudable. Bueno, ya pasadas las 12, la columna azul, para identificarlo fácilmente, sale, si no en desbandada, en desorden del campo de batalla, y la columna celeste sí abandona en orden el campo de batalla. La Cera saca del campo de batalla 3.500 soldados. Y en su marcha hacia el norte, hacia Santiago, en líneas generales, va a perder 500. Y acá hay que tener en cuenta una cosa. Porque uno dice, ¿por qué perdió 500? Uno puede decir, sí, bueno, la marcha, lo que se perdieron, algunos hostigamientos español. Acá también hay que tener en cuenta una cosa. La lucha contra los españoles, hecha por los chilenos y por los argentinos también, es larga. No hace tanto, hace un año apenas, que han expulsado a los españoles de Santiago. Y ahora de repente los españoles vuelven de Perú con una invasión, una expedición nueva y demás. Así que hay que tener en cuenta de que muchos de estos soldados reclutados para el combate hayan pensado, como también lo debe pensar San Martín, que estaba todo perdido, y hayan abandonado las filas, no por cobardía o por deserción simple, sino por el simple hecho de ir a buscar a sus familias y defenderlas del español. Claro. Y hay otra cuestión que también que a veces acá no se olvidan porque creen que todo es un paseo y que los próceres no tienen dureza. Las Heras en su desplazamiento fusila tipos que por detenerse a descansar, los fusila. Es decir, la conducción militar no es una cuestión de algo de diálogo, de un lenguaje inclusivo y de un comité que vamos a estar debatiendo. No, en estas situaciones se manda de una manera drástica, porque si no se pierde la fuerza. Eso no es lo que a veces no se llega a captar de las necesidades de un comandante militar cuando está en una situación como la que estaba la Cera. Sí, y además se pierde la idea de que la guerra es un fenómeno humano y tiene las virtudes y las debilidades de los seres humanos. Tal cual. Usamos los mecanismos necesarios para potenciar las virtudes y corregir los defectos. Es decir, siempre he criticado la guerra, que siempre llamé heroica, en el sentido de que sí, son todos bárbaros, todos tienen voluntad para combatir, todos se van a dejar matar en el campo de batalla. Es una fantasía. Es una fantasía. O sea, la guerra es un esfuerzo gigantesco para todos, para quienes mandan y para quienes obedecen. Exacto. En el repliegue que estás hablando, ¿qué es lo que hacen los españoles? Ahí puedo mechar un poquito. Sí. Ahí, con respecto a qué hacen los españoles. Ahí me parece que me van a maldecir, me parece que hay un error importante. A mí banco todo el tema de apostar por un ataque nocturno para, digamos, sorprender y generar un momentum, dirían hoy, es decir, un quiebre en el enemigo, en este caso los patriotas, que han tenido que irse y replegarse. Cuando vos generás ese momentum, o estás buscando generar un momentum, tendrías que haber reservado alguna tropa para explotar de alguna manera ese momento. Exacto, claro. Los españoles, y sé que es difícil, sé que es complejo, pero tenés que hacerlo, porque si no lo que vos generaste es ese momentum, pero al mismo tiempo generaste tiempo para que el enemigo pueda procesar el caos que le generaste. ¿Me comprendés? Es decir, si vos no le producís más daño, estás, digamos, vendiendo barato
lo que tanto te costó. Y sí, va a haber un intento de mandar adelante una avanzada, pero es muy frío todo y en la práctica se permite que el ejército patriota se repliegue, pero no se permite porque una decisión de, bueno, que se vayan, no, sino porque no hubo, a mi juicio, la firmeza o el criterio necesario como para explotar el éxito que habían tenido. Sí, de hecho, lo marcaste al principio, no hay una fuerza de reserva preparada para eso. En el termómetro de la pirriquez de Cancha Rayada, ¿cómo lo evalúa? ¿Te referís a algún tipo de piedra? No, de cuán pírrica o no está. Sí. A ver, digamos. Mirá, yo que mi deformada formación comunicacional te diría, de 1 a 10, muy pírrica, poco pírrica, algo pírrica. A ver, yo lo pondría de esta manera. Hasta acá, como dijo Guillermo, el gran problema es haber, digamos, ganado la batalla, pero no haber explotado esa victoria para convertirla en una victoria importante. El tema es lo que pasó después. Digamos, esta batalla hasta acá, aún con los defectos del planteamiento español, si no hubiera tenido Maipú, y hubiese sido un éxito brutal. Claro. ¿Por qué? Porque si Maipú no hubiese existido, si el ejército aliado no se hubiese podido recomponer. Que digamos que este golpe hubiese sido tan fuerte a nivel psíquico, pero además sobre la población, que hubiese impedido recomponerse a los patriotas. Así que hay que evaluarlo en toda esa magnitud. Si yo tomo las dos batallas, y yo diría de Cancha Rayada, los errores de Cancha Rayada marcaron la posibilidad y la ventaja del ejército aliado de recomponerse. Sí, con lo cual, fíjate que... Sí, perdón. Dale. Sí, ya está. No, lo que yo quería decir es que inclusive, aún después de la victoria en Cancha Rayada, ¿no? Y de la reorganización que los realistas hacen de sus fuerzas, empieza a surgir una duda, ¿no? Si vamos para Santiago o vamos a Valparaíso para contactar con otras fuerzas que puedan venir por barco. O sea, me parece que ya en la generación de esa duda, ya empieza a debilitar la propia determinación de la fuerza militar que estaban utilizando, ¿no? Porque era... y esto no es lo famoso del diario del lunes, sino, vos creaste una victoria, tenés la capital de Chile allá arriba al norte, avanzás sobre eso, no, vamos a tratar de ser más fuertes con otra gente que venga por mar, ¿viste? Es medio extraño. Sí, lo que indica también es que debe haber habido en el comando español una diferente evaluación del resultado de Cancha Rayada. Sí, seguramente. Porque, digamos, tomadas esas dos opciones, da la impresión de que Ordóñez habría insistido por Santiago y Osorio habría pensado en fortalecerse con una expedición de Valparaíso. Claro. O sea, que ahí también, es decir, la duda se debe haber producido en la evaluación de la situación general. Eso también... No era el hombre del momento, el compañero Osorio. Bueno, Osorio aparece a la madrugada acá. No, por eso tampoco podía tener una impresión. No, a mí también eso te da la pauta de un comandante, porque Osorio, yo no te digo que haya estado manejándose con una de las columnas a la cabeza de la misma, pero tendría que haber estado a mano, sí, en algún lugar donde poder contactarse, por donde avanzar, donde hacerse presente cuando después de la batalla y decir, por acá, organicemos esto, hacer sentir a las tropas que le importaban. Y esto que estoy diciendo no es algo que pueda parecer una moralina, es fundamental para que los tipos que vayan a pelear lo hagan, ¿no? ¿Qué sé yo? No, y tal vez esa actitud para los soldados es lo que traiga para Osorio cierto desorden en Maipú. Sí, tal cual, creo, van. Sí. No hubiese parado allí. Bueno, aquí lo que va a suceder es
hay algunos que lo cuentan, algunos lo discuten, pero bueno, siempre los superhéroes nacionales son difíciles de tratar. Pero algunos cuentan que la desesperación de San Martín marchando hacia San Fernando, que es la hacienda donde van a detenerse, eh, tuvo una noche horrible, tuvo una noche horrible, desesperado, inconsolable. Y también no nos olvidemos, su úlcera le obligaba a consumir lauda, ¿no? E indudablemente de haber tomado una copa de vino, dicen que estaba fuera de sí en todo sentido, en todo sentido. Eh, y a mí me parece que eso lo marca como un comandante humano que tal vez necesita esa caída personal para poder recomponerse. Porque lo interesante es que en ese desastre en que está hecho en ese momento a título personal San Martín, cuando alrededor de las 3:30, 4 de la mañana recibe las noticias de que la columna Las Heras se ha salvado, él se recompone automáticamente. Enseguida recompone su posición personal y entiende que hay una posibilidad, es decir, vuelve a ser el comandante entero. Es decir, deja de, como hacemos todos, de autoconsolarse, de autocompadecerse, para volver a asumir la posición de responsabilidad que le corresponde. No, y recordemos que desde del otro lado de la cordillera no iba a poder contar con nada. Porque Nada, ¿no? directamente, cuando él sale de Mendoza, sale con lo que hay, de ahí logra formar, y es todo lo que va a tener, más lo que reúne en Chile. Pero de este lado ya no viene más nada relevante para decir, bueno, hago alguna forma de retención de tiempo y espacio para esperar que otras tropas vengan. No, 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 nada. no. Más cuando los que le pueden dar algo, los chilenos, lo tiene a O'Higgins herido. Claro, Sí, no, una es muy situación complicado. donde puede haber sido mucho más grave. Tal Así, cual, tal cual. la verdad que a mí siempre me gustó la imagen de ese San Martín humano eh, que cae y se levanta como cualquiera de nosotros. La verdad que me parece una muy buena imagen. ¿Qué Impresionante. sucede? Ahora que recomponemos y tenemos un núcleo para poder conformar un nuevo ejército, ahora sí, todos juntos marchan hacia Santiago, eh, Decime porque cuando querés San que me Martín... mueva de acá. Bajemos un poquito, acá están... Bueno, acá, esta imagen me habla un poco del ejército. La imagen de San Martín es muy típica acá, y la de los infantes de azul también, es decir, es bastante común, nadie se sorprendería. Pero me interesó la imagen de este soldado de pantalones azules y chaqueta de húsares roja. Ese uniforme pertenece a los granaderos a caballo. Y es un uniforme que rescató un pintor argentino, no recuerdo su nombre ahora. Eso era una compañía dentro de un escuadrón selecto del regimiento de granaderos a caballo, que eran los escaramuzadores o los tiradores. Estos hombres, más que pelear a caballo, peleaban por el fuego. Y, según el reglamento, tenían este uniforme. Y de hecho, en la versión original, en vez de usar un yacó, ese sombrero alto como una galera, usaban un casco tipo coracero. Eh, ¿Por qué rescato esto? Porque si no, siempre me da la impresión de que nosotros tenemos que los ejércitos latinoamericanos son unos harapientos Tal cual. y no es así. Había reglamentaciones, había los textiles que producían los uniformes y demás, que no se repusieran con el tiempo, que se destruyeran, que se dañaran, sí, pero había una estructura seria, normal, para cualquier De hecho, la organización, cuando acá alegremente se pasa como abuelo de pájaro todo lo que es la organización del Ejército de los Andes, el campamento de Plumerillo, digamos, la imaginación popular es, bueno, muchas carpas, gente pescando, por ahí aprendiendo a desfilar, y no hablan, por ejemplo, de la inmensa organización logística que se creó para generar la tela que era apelmazando distintos tejidos, era toda una historia muy compleja, todo eso para poder hacer esta cuestión. Esta fue la primera vez que, por lo menos en estas tierras, había una organización, digamos, que tuviera una logística
para un ejército y que tuviera un carácter permanente y que tuviera una mirada de cierto largo plazo, ¿no? Algo que era inconcebible. Y eso lo trae de Europa San Martín, porque acá eso era precario absolutamente. Si querés, Bueno, después vamos, sí, si querés paso acá. sí, acá tenemos otros uniformes que también responden a lo mismo, de acuerdo que están tomados sobre lo que decían los reglamentos, pero debían haberse confeccionado en algún momento, por esto que hablábamos de la logística propia, tanto del Ejército de los Andes y la ampliación que debe haber tenido cuando llegaron a Chile. Estos colores son muy típicos de la época. Digamos, los ejércitos, si bien tenían en esos momentos un color base, había unidades que usaban uniformes de distintos colores en función a veces de la historia, en función a veces de lo que tenían que hacer y demás. Estos son los ejércitos, los uniformes patriotas, ¿no? Granaderos y demás. Acá hay infantería, ¿no? Están los del 7 de infantería. Acá el sexto es uno de los cazadores de los Andes, esto que dijimos que logró evadirse por detrás de las fuerzas españolas. Es interesante el tambor. El tambor lleva un uniforme cruzado, es decir, el uniforme es azul con vivos rojos, pero el tambor usa una chaqueta roja con vivos azules. ¿Por qué esto? Para que sea visible en el campo de batalla. Porque el tambor es un referente, sobre todo, no solo para los soldados, sino para los jefes que deben dar órdenes que muchas veces se hacen a tambor. Claro, eso y las banderas, ¿no? Lo hablamos también cuando fue la batalla de Waterloo, en el sentido de que son lugares donde aglutinar a las tropas, donde concentrar, poder comunicar, no es un tema tanto de ceremonial como algunos piensan. Lo mismo que las cornetas de caballería que siempre montan caballos blancos, para que se los pueda ver. Exacto. Claro. También es interesante, ¿no es cierto? Paso porque hay a veces... al vestuario del enemigo. Acá están los que van a ser los regimientos realmente históricos del ejército actual, ¿no? Y no otros que después se generan como que son históricos y nunca lo fueron, pero en fin. Pero sí son, hay también que hablar del tema de la gente de color que integró sobre todo las unidades de infantería, ¿no? Que combatieron con el ejército libertador. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Sí, también nos olvidemos de los indios que ayudaron. Exacto, sí. ¿Sigo pasando, muchachos, o quieren detenerse? Sí, porque acá tenemos los uniformes son muy parecidos. Sí, tal cual. Salvo este uso del blanco en los españoles, en general son muy parecidos, con lo cual en batalla también puede traer alguna complicación. ¿Sí? Pero está bien manejado, por decirlo. Es interesante acá ver, me parece, acá hay Burgos, las tres primeras figuras. La de blanco con vivos verdes es un soldado regular y los otros con chaqueta roja son músicos. Contradice con lo que dice San Martín. San Martín dice que el Burgos viste de azul con vueltas encarnadas, digamos como la figura 4, que es el oficial del regimiento de Burgos. Así que ese uniforme blanco es el autor que hizo el dibujo, no sé dónde lo sacó, pero hubo unidades con uniformes blancos. Pero probablemente el Burgos va a ser la suerte de la Guardia Vieja de Napoleón en Maipú, ¿no? Sí, claro. Pero San Martín dice específicamente en las instrucciones. Claro. Es el más peligroso de todos, es el más fuerte. Bueno, sigo avanzando. Sí. Acá creo que tendríamos que hacer rápidamente decir que San Martín y O'Higgins logran frenar el pánico que había políticamente en Santiago. Ya había gente que estaba en comunicación, buscando comunicación con los realistas, gente que daban por perdida la causa. Eso ya daría para una charla específica sobre todos los intríngulis políticos que hubo para poder hacerlo. Lo concreto es que se logra reorganizar un ejército, ¿no?
Si quieren pasa a la siguiente, me parece que se va a ver mejor, esta es medio... Bueno. A ver. O no, o quieren quedarse acá. No, es que ya hay de movimiento, ¿no? Que hay un... A ver, bajá a 12. Habla 12, a ver. Este va a ser el movimiento español previo. Ok. Lo interesante que podríamos estar diciendo es que hay una avanzada que largan los españoles, ¿no es cierto?, de caballería, para tratar de tomar contacto con el ejército patriota que se ha replegado. Esa no llega realmente a ser una cuestión de gran peligro. Y San Martín sí destaca también lo que podríamos denominar una suerte de avanzada de combate con términos actuales, es decir, una fuerza más pequeña, que se adelante del campo de batalla, que el campo de batalla seleccionado va a ser el campo de Maipo, porque a 10 kilómetros de Santiago de Chile, porque ese puede ser el lugar donde puedan detener y dar una batalla a los realistas en caso de que los tipos avancen en dirección a Santiago o cortarlos por si van para el lado de Valparaíso. Al adelantar esa tropa, lo que se busca cuando hacer una avanzada de combate es darle tiempo y espacio, ese juego de palabras de tiempo y espacio, a las tropas que están organizándose para pelear, para, bueno, saber por dónde viene el enemigo, qué actitud tiene, y dar tiempo para reaccionar o poner en marcha los planes, ¿no? Sí. Bueno, como decíamos recién, sin entrar en los detalles políticos de la cuestión, bueno, entre O'Higgins y San Martín logran levantar la moral chilena y logran levantar un nuevo ejército sobre la base que había rescatado las Heras. Y entonces, bueno, ahora queda la parte militar, es decir, ¿de dónde van a venir los españoles? San Martín especula que el ataque va a ir a Santiago. Piensa que lo de Valparaíso es posible, pero su cuestión central, aún pensando en Valparaíso, es defender Santiago. Y encuentra que existen estos tres caminos. El camino que aparece en la parte superior del gráfico, que va directo a Santiago, y el camino que viene por el sur es que cuando llega a la Calera va directo a Santiago o toma por Los Espejos y entra a Santiago por la parte del sur, digamos, pensando en el gráfico, ¿no? Esas son las tres posibilidades que entiende San Martín. San Martín considera que el camino directo a Santiago es el que debe defenderse. Y por eso va a plantar su ejército principalmente en ese lugar. Va a tener patrullas de vigilancia hacia el sur, en la alternativa sobre todo de Los Espejos, pero su idea es que vayan a ir por el norte. Pasemos a la 13. Es decir, aquí en la parte superior es la posición original del ejército de San Martín en la espera del camino directo a Santiago por los españoles. Cuando se entera a través de estas avanzadas que decía recién Guillermo, que van a tomar el camino de Los Espejos, San Martín mueve su ejército hacia esa posición, hacia la posición que marca acá la curva celeste. Es aquí donde San Martín, mientras el ejército se mueve hacia el lugar donde va a desplegarse, donde junto con O'Brien, vestido de paisano, desde la loma enfrentada a la posición española, observan el despliegue español. Y aquí viene la famosa frase de San Martín, que bruto, no pensé que Osorio era tan bruto, algo así. El día nuestro, el sol por testigo, ¿no? Una cosa así. Sí, porque lo vamos a ver, aprecia la debilidad, es decir, dos debilidades que asume Osorio al desplegar sus fuerzas. Eso es el golpe de vista táctico que hemos hablado más de una vez, ¿no? Es decir, los comandantes militares que son buenos, al ver el terreno y al ver el dispositivo del enemigo, cómo viene avanzando, cómo se está desplegando, el tipo ya es como un jugador de ajedrez. Imagina, ¿sí?, no ese momento, imagina
20, 30 jugadas, no te digo, número, jugadas hacia adelante. Entonces él ve la interacción que hay entre ese dispositivo que está tomando el enemigo con el terreno, con lo que él piensa hacer, y ya piensa la batalla, la está desarrollando en su cabeza. ¿Me comprenden? Ese es cuando dice la patria es libre. Acabamos de ganar completamente la acción, porque hay un momento que dice. No sé si es en el parte. Yo creo que esto de los brutos, que brutos son los godos. Eso sí, no. Si no me estoy tratando de encontrar, tenía la frase por acá, pero no la puedo encontrar. Pero acá hay dos cosas. Es decir, por un lado, la recomposición personal de San Martín, acá está como siempre, impecable, como comandante. Y un poco lo que dice Guillermo, esta actitud de San Martín, esta visión de lo que va a pasar conforme al dispositivo español y el dispositivo que puede formar, marca algo que muchas veces la gente no entiende o no le presta atención. Y es que las batallas se ganan antes de librarlas. Claro, tal cual. Sí, voy a ver qué. No es el Kini. Tire un número a ver qué. No, vamos viendo. No, hay un libro que vos lo leíste, que se llama, de un general inglés, se llama Francis Tucker, que el libro se llama Las preliminares de la batalla. Sí. Y el tipo dice eso, el tipo fue comandante de la Cuarta India durante toda la campaña del norte de África, ¿no? Y el tipo dice justamente lo que está mencionando Jorge, que una batalla no se gana en la batalla, se gana previo a la batalla. ¿Qué es lo que quería decir? En el adiestramiento, en la inteligencia que utilizaste, en el planeamiento, en la logística, es decir, en el preparar el paquete que vos vas a lanzar a la batalla, y no que vos vas a la batalla y como si fueras un compadrito ves si el tipo saca el cuchillo así, y ahí empezás a resolver. Esa es la diferencia entre un chapucero y un soldado de verdad. Exactamente. Bien, pasamos a la 14. Pasamos. Y acaba ¿Qué pasa? Una pregunta, Jorge. En cancha rayada, el compañero Osorio no tenía reserva. Va a Maipú y el tipo no tiene reserva. ¿Qué era el problema? ¿Nunca le enseñaron qué era la reserva? ¿Pensaba que la reserva era algo aplicado a un criterio sobre enológico en relación a los vinos? ¿Cuál es tu juicio para que el tipo, algo que es normal de cualquier comandante en una operación, tener algo para echar mano? A ver, yo lo que considero, yo sé que acá se van a enojar mucho. No. El español de esta época napoleónica. Es el príncipe de Europa. Junto con los napolitanos son lo peor que hay. Absolutamente incompetente para todo. Lo que no quita que tenga soldados valientes, lo que no quita que tenga oficiales buenos, pero estructuralmente en su conjunto. Tiene también el defecto de la corrupción en la designación de comandantes. Sí. Y en los gastos del ejército. Si no se olviden que los grandes comandantes españoles de América Latina se fueron derrotados, pero millonarios a Europa. Así que Sí, ahí eso de la corrupción, de hacerse millonario me hace acordar algunas cosas, pero para que nuestros es bueno eso, un día lo desarrollamos, tenemos que hacer como nuestra listita, la listita paralela, Guille, a la que tenemos tallada en piedra de Gibraltar. Con alguna olor a revista de. No, pero mirá, me acordé, hace poco tiempo Jorge hizo un hilo súper interesante sobre modos de ataque. Que estaría bueno como hacer una y desarrollarlo. Y esto también estaría piola de la logística española en Hispanoamérica, digamos, que puesta en Hispanoamérica, y cómo se desarrolló, ¿no? Y también cómo fue esa cosa tal vez política, logística, ¿no? De cómo se veía en España y cómo finalmente estuvo planteada acá. Porque eso también. Porque acá es muy. Sí, te decía, no, y esto no es solo con el caso de Osorio, sino con muchos casos a lo largo de Hispanoamérica. Fue terrible despelote, digamos, que tenía que ver un poco con el desmanejo español.
un poco obviamente con lo que estaba pasando con Napoleón, pero digo, hay mucho para contar de eso y para explicar algunos casos como el que estamos viendo. Ahora, ¿también era un tema de doctrina o nada que ver? ¿O era idiotez de Osorio No, esto de la reserva? no, No, para mí incompetencia, perdón, para mí no, incompetencia, porque si hay algo que alguien que va a estar conduciendo una fuerza militar de envergadura tiene el criterio, es que por más que vos hayas planificado, el devenir del combate te va a producir circunstancias que vos tengas que atender de alguna manera que no tenías prevista o de alguna forma en particular. Para eso tenés el uso de la reserva, es decir, para poder impulsar alguna cuestión, contrarrestar algo, para que tu plan pueda tener flexibilidad. Si vos tu plan está jugado al dispositivo que lanzaste y no tenés reserva, porque acá inclusive actualmente hay un criterio en algunos lugares que para mí es alocado, el criterio de la reserva es la fuerza menos empeñada. Entonces, con ese criterio, el compañero Osorio, con todos esos elementos que tenía empeñados en primera línea, en caso de una eventualidad, uno que no estuviera combatiendo, lo corre para pelear en otro lugar. Yo cuando explicaba eso a algunos alumnos les decía, ¿viste cuando uno va al supermercado y hay una cola tremenda en todas las cajas? Y vos salís por el lugar donde querés cruzar esas colas de forma transversal para irte a la otra del otro extremo. Es lo mismo. Es un problemón eso, es imposible hacerlo. Es muy complejo. Pero bueno, hay quienes piensan que sí es posible. yo creo que acá también debe haber pesado otra cosa. Es decir, la doctrina no, porque, digamos, en última instancia San Martín estudia de la doctrina española, Claro. que era un poco antigua, digamos, era de la época de Federico, pero era buena. El problema era la ejecución. Yo creo que acá hay también hay incompetencia de Osorio indudablemente. Me parece que también debe haber habido algún problema personal. ¿Por qué? Porque Ordóñez en cancha rayada no actúa con una reserva. Es reprochable, pero a lo mejor la idea de él era de un combate de infantería más controlado y no quería ningún movimiento fuerte y demás. Probable, no estoy muy seguro. Pero aquí también debe haber habido algún celo, porque cancha rayada le es reconocida a Ordóñez por los soldados. Sí. Y acá Osorio tiene que recuperar eso. Así que aunque Ordóñez le hubiese recomendado alguna reserva, yo creo que Osorio tampoco lo hubiera aceptado. Por otro lado, Osorio sabía lo que era una reserva, porque en medio de la batalla la va a querer constituir. Lo que vos dijiste recién, Guillermo. Sí. Es decir, creo la reserva en medio de la batalla, cosa que es imposible. Así que me parece que sí, es un caso de incompetencia, celos, y a lo mejor también un poco de vanidad de suponer que ya ganamos una, esta Claro. Es pan comida. Porque el contraste entre los dos dispositivos es muy fuerte, porque vos fijate, Visto así es increíble. Claro, porque vos fijate que hay una distribución de la artillería, ¿no es cierto? Que son esas rayitas largas, parece un código Morse, y dos patitas a los costados que significan, digamos, las rueditas de los cañones. Eso todavía más o menos se usa. Pero ¿a qué voy? Vos tenés que una distribución de la artillería más parejo, me parece a mí, en todo el frente de las fuerzas patriotas. El otro está, luce como más disperso. Pero fíjate la reserva. Cuando nos fijamos en el lado de Osorio, lo venimos discutiendo hace unos minutos, no había reserva. Ok, pero te vas al lado patriota y ves esos tres rectangulitos como ravioles que están atrás del pabellón del Ejército de los Andes, que son tres batallones de infantería, es decir, prácticamente un tercio menor, pero si me permiten el término, ¿no? Pero un tercio de las fuerzas de infantería están en reserva a disposición de San Martín. Eso es un criterio importante. A lo que yo le sumaría también, ¿no es cierto?, el tema de que esas caballerías que están un poquito más atrasadas también indican alguna potencial intención de ser una tropa a ser utilizada a disposición del comandante directamente. Pero en fin,
Es mi mirada con respecto a eso. Acá digamos, mientras se hace este despliegue, San Martín emite un documento que yo lo publiqué en algún momento en Twitter, que son las instrucciones para la batalla. Sí. Son puntos. Y la verdad que cuando uno las lee, entiende cómo funciona una batalla de la época. Tal cual. Absolutamente. Cómo se emplea la artillería, cómo se va a mover la infantería, para la caballería, qué tiene que hacer cuando tiene que atacar solo, cuando tiene que ayudar a la infantería. El tema de los heridos, Jorge, que deben replegarse por sus propios medios para no debilitar a la línea de fuego, porque son otros tipos que tienen que llevarlo, o que cada jefe de cuerpo, ¿no es cierto?, debe conocer un punto, determinar un punto de reunión para reunir sus tropas en caso de que tengan un revés, o las órdenes a los comandantes de caballería para cuándo cargar. Esto habla de un tipo que conoce del negocio. Sí, la verdad es un documento maravilloso, maravilloso. Lo pinta profesionalmente de cabo a rabo, es fantástico, fantástico. Y hay una que me gusta mucho, ¿no?, que dice, ante cualquier alternativa de duda sobre proceder a seguir, optar siempre por la ofensiva. Maravilloso. Muy bien. Ah, claro. Muy bien. Vamos después de que terminemos este episodio, volvamos a poner tu hilo, Jorge, así la gente recurre al documento. Bueno, avancemos. Bien, esto es el despliegue final. La línea de Osorio, como decía recién Guillermo, como si no estuviera muy seguro de cuál es su punto débil en el despliegue de la artillería. Y también, a mi modo de ver, un defecto, que es, es complejo. La posición de la división Primo de Rivera, en la altura separada de la altura principal española, es una posición difícil porque tiene un valle que la separa. Tiene que estar muy reforzada para poder sostenerse. La idea, yo creo que tuvo Osorio, o el que hizo el plan, no lo sé, es que la posición de Primo de Rivera podía atacar por fuego de flanco cualquier avance patriota. Claro. Pero la posición en sí misma era débil para eso, y tenía, cosa que va a traer un problema para toda la batalla, en el centro un pequeño circulito marrón, que es una altura que le obstaculiza la vista a todo el mundo. Así que la posición de Osorio está bien juzgada por San Martín como un error, está mal planteada. Hay una mala lectura por parte de Osorio o de quien planificó del campo de combate, ¿no? Y si está mal aprovechado. Está mal aprovechado, está claramente mal aprovechado. Así es. Y fíjate que un poco hacia los flancos, ¿no?, la posición patriota lo desborda a la posición enemiga, digo, desde el arranque, ¿no? Sí. Exacto. Y sumalo a la perspectiva de que tenés una reserva, digo, para otro tipo de batalla, ¿no?, que no es justo lo que está pasando acá, pero vos tenés enfrente un enemigo que tiene posibilidades de desbordarte si lo decidiera por alguno de los costados, ¿no? Sí, por supuesto. Estás como encerradito, buscaste vos concentrarte en algún lugar, no sé, es medio raro. Sí. Bien, sobre esta línea va a iniciar la batalla. Si pasaríamos al otro cuadro, si sacamos los nombres y demás. ¿Por dónde empieza la batalla? La batalla empieza por el avance de la división Las Heras, ahí en el punto 1. ¿Qué sucede? Si bien se da la orden de que avance toda la división, en realidad el que avance es el 11 de infantería, primero. Después vamos a ver qué pasó algo con los otros dos. Ese batallón va a ir a ocupar la altura que está en el centro para precisamente amenazar la unión entre la división de Primo de Rivera y el resto del ejército. Ahí, Jorge, porque vos dijiste como que esa altura no tenía, estaba tapando la vista. Estamos hablando del punto de vista de los realistas, pero si vos, los patriotas, te hacías del control de una altura que estaba dominando a la posición realista, la posición esta pasa a ser una posición clave. Obviamente. ¿No? ¿Cuál? Veamos,
El plan de Osorio debería haber incluido esa altura en su dispositivo. Exactamente, por lo menos con algún tipo de avanzada de combate, ¿no? Sí. O un tipo de punto fuerte para pivotear y que por lo menos, como si hubiera sido la Haya o Gonot, ¿no es cierto?, en mi mal francés, en Claro, Waterloo. Tal claro. cual, para que fuera una suerte de amortiguador al ataque patriota, pero no. No. Entonces, el 11 avanza, ocupa la altura y es atacado por los dragones del coronel Morla. Pero ¿qué pasa? Frente al movimiento de los dragones de Morla, los granaderos a caballo reaccionan y lo rechazan y lo desbandan. Claro. Con lo cual, la unión, este pequeño valle entre las dos alturas, la unión del dispositivo español queda cortada. De arranque nomás. De arranque. Mientras esto sucede, San Martín ordena la división, esta es la de Quintana, la verdad que me perdí en los ¿Querés que nombres. vuelva en el 14? Mirá. La de Alvarado, perdón, la de Quintana Alvarado. ahí está. Ordena la división Quintana atacar la línea. ¿Y qué pasa acá? Van a suceder dos cosas. Cuando la división Quintana sale y avance, San Martín se va a dar cuenta que en la división de las Heras hay dos batallones que se quedaron retrasados. Y va a enviar un ayudante a reclamar el movimiento. Así que esos dos batallones que marcan el punto 3 salen un poco retrasados del ataque. Con lo cual estamos como escalonando el ataque. Las Heras está comprometida en el punto 1, en el punto 2 tenemos el ataque de la división completa, pero en el punto 3 tenemos un ataque que viene retrasado. Esto le va a dar cierta ventaja a los españoles. ¿Por qué? Porque están en una altura y no están recibiendo todos los ataques juntos. Entonces van a poder concentrar el fuego y rechazar la división de Alvarado. La división de las Heras va a poder avanzar más porque el hecho de haber tomado la altura por el 11 de infantería le va a dar cierta ventaja de fuego. Acá lo que va a querer hacer Osorio es reforzar el ala donde está Primo de Rivera y va a ordenar que envíen un grupo de cazadores a caballo para que se unan al regimiento de caballería de Morla, que Osorio no sabe que ha sido desbandado, y le va a ordenar a Primo de Rivera, acá recién, que forme una reserva. Y él no sabe que Primo de Rivera está comprometido por el fuego con el 11 de infantería. Así que, digamos, parece que Osorio estuviera dirigiendo una batalla tarde. No es. Tal cual, pero por lo menos dos o tres tiempos atrás, ¿no es cierto? Con delay, claro. Exacto, cuenta con una caballería que no tiene, está reforzando una caballería que no tiene. Y empeña y quiere formar una reserva de una tropa que está empeñada por el fuego, o sea que se quedó en la diapositiva 14. Se quedó en la diapositiva 14. No tiene idea de lo que está pasando en su digamos, a la izquierda de su dispositivo. No tiene idea. Claro. Sí. Y es bueno lo que vos dijiste, Karina. Tiene en su mente la diapositiva 14. Es decir, congeló la batalla en su mente. Cosa que pasa muchas veces. Parece que estuviera dirigiendo desde un mapa y no desde la realidad. Ese es un problema. Avancemos a la 16. ¿Qué sucede ahora? Como la división de Alvarado ha sido rechazada y se tiene que reorganizar, aquí San Martín toma su reserva, la división Quintana, y le envía a la posición donde Alvarado está combatiendo. Con lo cual compensa el rechazo de la división Alvarado. Aquí hay que tener en cuenta que la artillería patriota está funcionando a la perfección. Está batiendo todos los blancos españoles que encuentran el camino, tanto la dirigida por argentinos como la dirigida por chilenos. Y a este movimiento de la división Alvarado se suma la división de Cazadores de los Andes, la caballería, que precisamente detiene el movimiento de la caballería española del flanco derecho, que podría hostigar por el flanco a la división Alvarado. Ahora, fíjate, Jorge, que hay un uso de la caballería para tapar a la caballería enemiga. Es decir, lo que estamos viendo son tropas de caballería que
se enfrentan, por ejemplo, en el costado izquierdo del dispositivo realista, ¿no? Para rechazarla e impedir que sean de un refuerzo. En el otro flanco también se emplea la caballería para taponarla, la caballería enemiga, quitarla, pero no contra el grueso, es decir, el grueso del choque es un choque de infantería. Exactamente. Sí. Y acá, y mientras está sucediendo esto, ¿qué es lo que pasa? Primo de Rivera, acá, porque ha disminuido el fuego sobre su posición, a él se le ocurre hacer ahora una reserva, que era la orden anterior de Osorno. Cosa imposible. Pero entonces saca su división de la posición de la altura y la trata de llevar a la retaguardia. Movimiento absurdo. Este es genial. Sí. Genial. Entonces, ¿qué sucede? Los granaderos siguen presionando el resto de la caballería de Morla. El 11 de infantería, ahora acompañado por los otros dos batallones, asaltan la posición de la altura española, que además se ve debilitada porque Osorio, viendo el refuerzo de infantería patriota en el punto 5, mueve parte de las compañías de los batallones de su flanco izquierdo hacia el punto de ataque principal, con lo cual facilita el movimiento de las hebras. Así que todo lo que está haciendo Osorio con este retraso está debilitando todavía más un dispositivo que estaba mal hecho. O, digamos, a la Cera le deja todo y el pobre Primo de Rivera ahí llega a moverse por atrás, ¿no? Sí, empieza se va a moverse para atrás. Lo que pasa es que no puede hacer pie para hacer una reserva. Claro, por eso te digo, porque ahí la Cera ya está, esa parte le quedó si se están yendo todos. Sí, pero no puede mover toda la división, ¿eh? Está combatiendo está moviendo lo que puede, pero la otra está empeñada por el fuego con las tropas de las Heras, ¿no? Claro. Digamos que las Heras tienen media división en el valle, empujando a Morla, y media división combatiendo a la altura. Claro. Difícil de coordinar, pero lo hace, así que no tiene problema. Hacemos al 17. Bueno, aquí, ¿qué sucede? La presión de las Heras en el punto 7 hace que el dispositivo español estalle. Es decir, toda la parte izquierda del dispositivo español ha desaparecido y ha huido acá en este punto negro y jaspeado, que es la hacienda de Los Pejos, y las fuerzas españolas en el otro extremo del campo de batalla tampoco pueden resistir. ¿Por qué? Porque no solo están siendo atacadas por la división Quintana, que era de reserva, sino que Alvarado ha recompuesto su división y la suma al ataque. Así que todo el ejército español empieza a replegarse con órdenes o sin ellas hacia la hacienda de Los Pejos. Es interesante también mencionar, perdón, Jorge, que la artillería patriota se mueve en el campo de batalla, es decir, todos estos movimientos que va teniendo la infantería y la caballería en distintas circunstancias para operar contra los realistas, la artillería no es que se quedó en la zona de posiciones inicial de la batalla, sino que se mueve en el campo de batalla para poder continuar apoyando por el fuego. Sí, muy napoleónico eso. Sí, bueno, tipo... es un poco de publicidad. No, pero está muy bien el movimiento que está haciendo, pero yo digo para recalcar el tema de la dinámica que tenía la batalla, es decir, bueno, la artillería opera en un determinado momento inicial y después se olvida. No, la sigue mandando hacia adelante para que siga pegando. Sí. Y aquí, digamos, aquí no podría decir la batalla está terminada. Es decir, el desbande español y demás. Sin embargo, en el 18, acá va a venir la parte más cruel, digamos. Espere que tengo un problema de pulso, espere, ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? Las unidades españolas, algunas han ido al campo de batalla, indudablemente, pero muchas de ellas, digamos, Osorio ya se fue. Osorio se fue y me dejó todos los cañones tirados. Dejó el balurdo ahí dando vueltas. Quédate acá que yo ya vuelvo. Claro, voy a comprar cigarrillos. Exactamente.
Bueno, entonces están, bueno, Ordóñez, Primo de Rivera y otro comandante, Morla también, están concentrados acá en la hacienda, que la hacienda, por los relatos, es como, tiene algo así como un pequeño pueblo, porque porque en los relatos se habla de callejones. Bueno, en esos callejones se reúnen tropas de ambos bandos y se matan a tiros directamente. Ustedes dicen que esto es el proto combate urbano que tanto se lleva en el siglo XXI. No, ya ha habido combates urbanos No, en el ya pasado, sé, pero digo, acá hay, esto de andar por hay las un poquito callecitas. sí, ahí corre un poquito la sangre Sí, realista de forma un poco dura. hace una salvedad acá. Ojo, porque el combate urbano en esta época es en la calle, no es Claro, casi en la calle, ¿eh? ¿Por qué? Porque vos no podés mover los mosquetes gigantescos que tienen adentro de una... cargarlo. Car- Los combates urbanos se dan en las calles o en algún recinto amurallado, como puede ser un jardín o un cementerio. Pero no es Stalingrado, digamos, no se van a agarrar a tiro adentro de una casa. Es una cosa... Aparte no podés no hay prácticamente cómo cargas el fusil una vez que hiciste la descarga, ¿me comprendés? Es un armatoste Sí. tremendo. Perdón, si me permiten, directamente el ancho de algunos pasillos nos da. Tenés que ir de costadito. No, tal cual. No era para eso. Bueno, aquí el que va a acercarse, es decir, acá se va a empezar a acercar gente al campo de batalla. El jefe de Estado Mayor del Ejército Patriota, González Balcarce, se va a acercar a la posición de las Heras, acompañando a la artillería, a la tropa, y la verdad va a haber una masacre. En parte porque los españoles no se quieren rendir, y en parte porque ya a esta altura es bastante difícil controlar a la tropa. Pero A ver, es medio cruel lo que voy a decir, ¿no? Pero es medido. Pero voy a esto. Cuando vos ya venís de un combate largo, los has rechazado a los tipos, ves que los has intimado rendición y no pasa absolutamente nada, la tentación que van a tener estoy hablando de los comandantes que están ahí, es poner los cañones, poner todo y empezar a tirarle a los tipos esto para que tengan hasta que digan basta. sí. Un poco de esta sensación tan humana o de esta reacción tan humana, lo habíamos visto cuando estábamos hablando de los japoneses en Guadalcanal, ¿no? Claro. Esta cosa de que después de tanto tiempo ya querés salir de la situación a como dé lugar, matémoslos a todos y a la mierda, no. Ahora, hay una historia, ¿no? Les consulto, esta negativa a la rendición sostenida, también es por esta batalla, es parte de la doctrina, tiene que ver con dónde están peleando y que están tan lejos de casa. ¿Qué es por qué es tan famosa esta negativa a la rendición? A mí hay una herencia, no sé, Jorge, para mí hay una herencia de tu ídolo, el gran capitán. Hay una tradición de acá no nos rendimos, que viene de esos viejos tercios, que en algunos oficiales realistas es muy fuerte, me parece a mí. Sí, yo creo que es eso. Es decir, digamos, en general, en esta época, las rendiciones son un poco, digamos, reticentes. Acá es más marcada que en otros lugares, ¿no? Pero sí, tiene que ver con un poco la idiosincrasia militar de la época y en el caso español, mucho de la idiosincrasia española propia y su propia historia, indudablemente. Eso es indudable. Pero también tiene un contraste. Los comandantes capaces de batalla y sus soldados se quedan acá y no se quieren rendir, el comandante principal acaba de escaparse al paraíso. Bueno, detalles, cositas que pasan. Bueno. Detalles. Sí. Claro. Pero fíjate, y lo traigo a los tiempos actuales, ¿no? Acá los analistas tendremos, ¿no es cierto?, a decir, bueno, esto es una guerra o una batalla de baja intensidad, mediana intensidad, alta intensidad. Para los soldados realistas y patriotas que estaban combatiendo ahí, esas distinciones no existen. Los tipos estaban cansados. Lo que veían volar por todos lados eran pedazos de compañeros,
tiros que volaban por todos lados. No hay un tensiómetro, todo lo que para un tipo, es decir, lo que quiero expresar es para los vencedores patriotas que están ahí, lo que querían era terminar con esto ya a como diera lugar. Sí, tal cual, tal cual. ¿Está? Tal cual. Creo que habría que recordar a dos autores que hablan de esto. Ardan Dupic, que escribe bueno, y el trabajo de Marshall en la Segunda Guerra Mundial. Discutido el de Marshall, ¿sabés que lo tengo? Pero han salido algunos a discutirlo, pero yo no he visto un laburo como el de Marshall para analizar la mente del soldado cuando está en combate, ¿no? A Marshall lo discuten, pero ninguno lo puede rebatir. Sí. Así que, y lo interesante, expliquemos un poquito qué fue lo de Marshall, un minuto para ver. Fue un trabajo que, fíjense, el ejército de Estados Unidos, mientras estaba combatiendo, ya estaba pensando en cómo es el tema de la guerra, ¿no? En esa segunda guerra que estaban peleando, y empiezan a analizar a los combatientes, a hacer entrevistas, miles y miles de entrevistas para ver cómo era la situación en el combate, y llegan a conclusiones como, una que es la más, quizás a mí la que más me suena fuerte, es que la mayoría de los soldados o no disparan o disparan a cualquier lado. ¿Te acordás, Jorge? Sí. Que va a contramano del sentido común, ¿no? La estadística nadie la pudo bajar. Sí. No, tal cual. Y lo interesante de estos dos autores, separados de 1880 a 1945, es que los dos coinciden en algo, en que el combatiente, el soldado, entra a la batalla para terminarla rápido y salir vivo. Claro. No le importa ganar o perder, le importa ganar o perder a los oficiales, que para eso guían a los soldados. Es decir, pero el soldado en sí lo que quiere es salir vivo lo más rápido posible. Y cuando suceden estas cosas, accede a este desborde de fuego sobre el enemigo, porque precisamente sabe que si lo elimina, termina la batalla y sale vivo. Tal cual. Por eso yo tuve un tipo que era, que era sabio, que conocí, y que el tipo decía, aquel que, y me retrotrae a Clausewitz, ¿no? En el sentido de la efusión de sangre, es inherente a la batalla. Es inherente a la batalla, y cuando la sangre se está derramando, ¿no es cierto? Es natural que este tipo de cosas sucedan. El problema está en que eso se transmita al posterior a la batalla. Ahí hay una diferencia muy grande. Clave. Absolutamente clave. Pero es imposible pretender que esos soldados que han obtenido una victoria ahí mismo no quieran arrasar con todo lo que está ahí inmediata. Me estoy hablando del momento inmediato, no del posterior. Acá en el 18 ahí, peleando en la ciudad, bueno, en la ciudad, en el caserío. Cuando también avancemos, muchachos, que les quiero hacer algunas preguntas. Bueno, perdón. Se van a rendir los oficiales, Ordóñez y Primo de Rivera van a caer prisioneros. Digamos, se acaba un intento español en Chile. Es decir, lo que significa la posición de la independencia chilena y la consecuencia de esto también, la independencia argentina, es esta victoria. Sí, también el tema del espíritu y de cómo las tropas realistas empiezan a ver lo que está pasando, ¿no? Y vos sabés que iba a ir lo que estás diciendo, Jorge y Karina, ¿no? Con respecto a Chile, porque hay gente, sobre todo acá, que hay ese nacionalismo malentendido que hay entre nosotros, ¿no? Que dicen, los chilenos no consideran lo suficiente a lo que significó Maipú para ellos. Cuando uno se mete en la página de internet del Ejército de Chile, tienen el sector de los comandantes del Ejército de Chile a lo largo de la historia. Está O'Higgins y está San Martín. Sí, claramente. Está O'Higgins y San Martín. Me comprende lo que les quiero decir, ¿no? En el sentido ese. Y por supuesto, y te dicen, bueno, y O'Higgins no estuvo en el campo de batalla, te dicen, estaba herido. Y el tipo estuvo sosteniendo políticamente, y herido como estuvo, se fue al campo de batalla, ¿no es cierto? Salió para allá. Sí, y además trajo cristianos con él.
Claro. A mí me indigna esa mirada tan patriotera de poco calibre, ¿no? De mirar esto como una cuestión que lo hicimos nosotros y le dimos este regalo a ellos y estos no hicieron nada. Esa es una mentira atroz. Esperen que paso al siguiente y les hago algunas preguntas, algo que quieran seguir, pero les quiero hacer algunas preguntas precisamente con esto que estabas vos comentando. Una de ellas, la leva de los dos bandos. Ahí voy por el lado de los patriotas y una apreciación sobre el otro. Los patriotas tenían, para lo que tiene que ver con la parte argentina, digamos, si utilizamos ese término, de las Provincias Unidas, era lo que había salido del Plumerillo, ¿no? Lo que se había desde el Plumerillo y de los otros lugares donde se cruzó la cordillera. Y más todo lo muy que famoso se porque, reunió. digo, para las visiones sesgadas que tenemos actualmente, muy famosa es la participación de negros en esta... como si hubiera sido un tema, a ver, sí, para, digamos... Como si solamente muriera, claro, como si solamente... Sí, un genocidio de raza. Claro, los demás no se morían, los demás quedaban enteros. Eso del reclutamiento de negros era algo común para la época, era común para la época. Y con respecto a los realistas, lo que yo he leído es que en este ejército realista que opera en Maipú, había gente de distintos, había por supuesto chilenos, había gente oriunda de las Provincias Unidas también, y gente de distintos lugares de las diferentes colonias españolas en las Américas. Sí. O sea que no es que... Buena parte del mundo es el español. Tal cual. Y dudo que desde que los tipos iniciaron la campaña, desde antes de Cancha Rayada hacia Santiago, hayan levantado tropas sobre la zona. Estaban combatiendo con lo que tenían. Claro, eso también habla mucho de... No quiero defender a Osorio, pero... que no, digamos, la posibilidad de tener refuerzos y tener... Y la otra cosa de la que también se habla mucho y hay como mucha, ya vamos cerrando, pero como mucha mitología tiene que ver con la financiación de esto. Sobre todo del lado de los patriotas, ¿no? Porque suele haber, ustedes saben, la conspiración, el imperio inglés y demás, o si esto era hecho, confeccionado, todo lo que mostró Jorge respecto de armamentos, que también les quería preguntar, una mini pastilla sobre qué tipo de armamento tenían, si esto era todo la joya de las damas mendocinas o qué tipo de financiación había. A ver, la financiación en el campamento del Plumerillo, yo tuve que dar una charla sobre eso precisamente en Santiago de Chile en el 2003, ¿no? En un congreso que hubo allá. Se hizo de manera voluntaria y gran parte coercitiva por parte de San Martín, que llegó a extremos que, por ejemplo, de tocar directamente la herencia de determinadas personas para que pasara al ejército, a la creación, a contribuir al ejército de los Andes. Y con respecto al tema de si la rubia Albión estaba poniendo sus dinerillos y todo ese tipo de cosas para esto, uno tendría que preguntarse entonces, Estados Unidos tendría que haber rechazado la ayuda de Francia en su momento para separarse de No, por supuesto. de Londres. Son todas anacronías, pero son cosas que... Una cosa. La guerra, además, es un gran negocio. Tal cual. Piensen que cuando Napoleón levantó el ejército de Waterloo, el principal financista fueron los bancos ingleses. Es decir, el dinero no tiene nacionalidad. Y por supuesto que el movimiento en América Latina era un negocio, las revoluciones, era un negocio donde los países y sus financistas participaban. ¿Por qué? Porque podían sacar beneficios comerciales. No se olviden que para montar la expedición a Perú, San Martín contaba con los informes de los marinos norteamericanos del Pacífico. Y eso no los prestaba Estados Unidos gratuitamente. Había intenciones posteriores y probablemente haya habido inversiones también. ¿Sabes qué? Cuando dediquemos algún momento a la guerra del Chaco,
podemos contar alguna cuestión sobre los intereses argentinos en la guerra del Chaco, ¿no? Porque digo, para el chauvinismo local que cree que somos inmaculados y siempre hay una conspiración No, por imperial contra supuesto. nosotros, vamos a ver algunas cositas que le van a hacer un poquito de ruido en las almas bellas sobre nuestra actitud en la guerra del Chaco, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, reparto para ir cerrando unas pastillas respecto del armamento, Jorge, y después ya Guille nos cuenta la próxima del sábado que viene. El armamento es prácticamente el mismo que el de las guerras napoleónicas. Mosquetes grandes, que podían en un soldado entrenado lograr unos 2 o 3 disparos por minuto. La artillería aquí es principalmente de 4 libras, una artillería muy liviana y algunos cañones de 8. No hay cañones grandes o de 12 y demás. Es una artillería efectiva, igual de todas maneras. Y es, digamos, en ese sentido es un armamento moderno. Está al nivel tecnológico de su época. No hay, no es que estamos usando algo muy viejo ni nada parecido. Es armamento de alta calidad y evidentemente estaba bien usado. Es decir, más allá de la interpretación de los comandantes de la doctrina para armar la batalla, evidentemente la doctrina de instrucción funcionaba bien. Funcionaba bien. Porque tenemos acá 2 ejércitos donde uno gana y no pierde. Es decir, están funcionando bien. Y repito, es el típico armamento de la época y al primer nivel de la tecnología de la época. ¿Y la fabricación era local? En el pueblerillo se fabricaron fusiles, sables, cañones, Sí. Se hizo todo eso, se hizo realmente una maestranza impresionante. A mí me llama la atención que muchos creen que era realmente algo relevante para la época. Ahora ya no se hacen más, en el taller de la vuelta de tu casa ya no se hacen más armas modernas para... Bueno, vos no sabés dónde vivo yo. Porque... No, pero me refiero para algunas mentes, viste, que creen que... Si vivo en el Líbano, ponele. Sí, bueno, sí, con un buen tornero vamos a tener una gran fabricación para la defensa, pero en fin, pero sí, fue una obra impresionante que daría para una charla, porque habla de una capacidad, de un genio logístico impresionante. Sí, y se los preguntaba precisamente porque vamos a eso y esto que está diciendo Jorge de la actualización de armamento, también es un momento de la historia, ¿no? Pensémoslo actualmente, cómo se ha desfasado todo. No ha pasado tanto tiempo, ¿eh? En el plano de la historia es un pestaneo. No. Y estamos hablando de 2 ejércitos enfrentados más o menos parejos. Imaginen si hacemos el paralelo unos pocos cientos de años después. Che, ¿quieren agregar más o vamos cerrando? No, me parece que dimos algún pantallacito más allá del Villiquen anduvimos, ¿no? un poquito ligeramente. ¿Querés contar, Guille, lo que hacemos la próxima? Uy, la semana que viene vamos a una batalla que creo que a Jorge y a vos, Karina, nos gusta mucho, que es el Alamein. Ya el nombre es exótico, ¿no? Calor, arenas, el Mediterráneo, una sola ruta que nos lleva hacia Cairo, la posibilidad de que el ejército alemán pudiera llegar a Suez. Traigan las gaitas para el sábado de la semana que viene. Maravilloso. Hubo gaitas, Hubo gaitas en el... Maravilloso. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Chau, chau.